buenas tardes, buenos días, buenas noches, según corresponda a todos, a todas. Em, bueno, acá estoy nuevamente bajo este formato para hablar sobre lo que me había comprometido a subir. Pido primero que nada disculpa por la demora en la carga del video. Pero bueno, acá estamos cumpliendo con lo que me había comprometido con ustedes, que era el video correspondiente a la unidad 1 aún, pero estamos hablando de el 1.3. La primera, la primera aclaración que voy a hacer es que el punto 1.3 del material se divide en dos partes. La primera parte corresponde, en realidad el 1.3 se denomina la sociedad y Estado en Argentina. Y la primera parte del 1.3 habla sobre el Río de la Plata, la encrucijada de las reformas borbónicas. Y el punto B habla del legado de la Revolución de Mayo. En este video lo que voy a hacer es un poco comentar sobre el 1.3a. Y lo voy a separar y voy a hacer una pausa ahí y en 1 o 2 días subo la parte B, por la razón de que se haría muy extenso el video. Y además nos vamos a sumergir en realidad ya los puntos anteriores, ya nos sumergimos en poco en la historia, en los procesos históricos. Y cuando nos vamos atrás en el tiempo y abordamos hechos históricos, procesos históricos que se acuerdan, yo les decía en el video anterior, en uno de los videos anteriores, les decía, esta materia no es de historia puntualmente, pero tiene un fuerte contenido histórico. Nos lleva constantemente a la historia, y la cual es necesaria, sobre todo si queremos ver determinados hechos, ¿no? Repito esto porque lo considero importante. Nuestros dos ejes en esta materia son la sociedad y el Estado. El Estado y la sociedad. Pero bueno, la pregunta es el Estado y la sociedad, ¿en qué? ¿Qué sociedad? ¿Qué Estado? Y nosotros gran parte de la materia vamos a mirar a la sociedad y al Estado en Argentina. Gran parte de la materia atraviesa la Argentina, aunque como habrán visto en el 1.1 y 1.2 también pasamos por pensamientos europeos, el pensamiento de fines de la Edad Media, los pensadores, pasamos por algunos del Renacimiento y pasamos por los contractualistas, que es el pensamiento de las ciencias sociales, de la teoría política de Europa, digamos, son autores europeos y se mira hacia Europa en ese contexto. Gran parte de la materia vamos a atravesarlo mirando el concepto de sociedad y Estado en relación a la Argentina. A la Argentina y antes también, ahora van a ver justamente esto. El 1.2, como decía, trata sobre reformas borbónicas, que es una pregunta que aparece habitualmente. La van a encontrar en algún parcial o la van a encontrar en el mismo coloquio final, la pueden llegar a encontrar. Y lo primero que nos planteamos en este punto es qué son las reformas borbónicas, ¿no? Lo primero que hay que empezar preguntándose. El texto no empieza, digamos, de esta forma. Esto lo planteo yo a forma de empezar a ordenarnos el punto, para empezar a ordenarnos el texto. Si vamos a hablar de la encrucijada de las reformas borbónicas en el Río de la Plata, o el Río de la Plata en la encrucijada de las reformas borbónicas, la pregunta es cuándo se da esta encrucijada. La pregunta es qué son las reformas borbónicas, o
quiénes son los Borbones, ¿no? Y la otra pregunta que me surge y que me parece importante hacerse en este contexto es de qué época estamos hablando, ¿no? En principio, las reformas borbónicas son eh, las reformas que aplica la familia Borbón, que había asumido el trono, la corona española, hacia, hacia mediados del siglo XVIII. De hecho, justamente se implementan entre 1750 y 1770, aproximadamente 1780. Las reformas borbónicas se estima que son de mediados a fines del siglo XVIII. Años antes, principios del siglo XVIII, había asumido la familia de los Borbones en la corona española. ¿Quién eran los Borbones? Una familia monárquica de Francia, una familia real de Francia, de la nobleza francesa, que se ve con la oportunidad de ocupar el trono en España ante la muerte de Enrique III. Yo de todas formas les voy a subir, en el aula virtual les voy a subir un artículo muy breve. En realidad, es un artículo periodístico, breve, por ahí no sé si es tan breve, pero un artículo periodístico de un diario español que habla un poco sobre los orígenes de la familia de los Borbones y cómo llega al trono en la corona española, ¿no? Donde acá cuenta que Carlos II de España muere y al no dejar herederos se comienza a generar una disputa por la sucesión de la corona española, donde acá aparece la conocida, la famosa guerra de sucesión española, y donde se va a producir después el Tratado de Utrecht. Pero bueno, no quiero irme tan a lo profundo en lo histórico. Menciono estos hechos a efectos de que contextualicemos y sepamos quiénes son, ¿no? Al menos en líneas generales, porque si no hablamos de reformas borbónicas y no sabemos por ahí quiénes son los Borbones, me parece que no está bueno. Pero bueno, en este texto lo que nos interesa es cuáles son las reformas borbónicas que se implementaron. Vuelvo al punto. La familia de los Borbones asume por medio de Felipe V, van a asumir la corona española y van a entablar una serie de medidas políticas y económicas, eso es importante decirlo, que van a reestructurar el imperio español, los dominios del imperio español, sobre todo. Tengamos en cuenta que durante el siglo XVIII España tenía un gran número de colonias en América. Todavía no se había producido el periodo de revoluciones y de independencia de los países latinoamericanos. En el continente. Entonces España tenía un gran dominio territorial en América. Entonces la familia de Borbón encara una serie de medidas. El texto que ustedes tienen, el módulo 1, que tienen en la bibliografía, está escrito por el doctor Carlos Mayo, y él empieza hablando del virreinato justamente en el siglo XVIII, y empieza mencionando a la Ilustración y al despotismo ilustrado en este contexto, en el siglo XVIII, que esto también es importante
mencionarlo porque el siglo XVIII es conocido fuertemente por el desarrollo de la Ilustración como un movimiento cultural, ideológico, filosófico. La Ilustración, de hecho el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces, y el enciclopedismo, entre otras corrientes que van a determinar gran parte de los movimientos y las revoluciones del siglo XVIII. Un movimiento que se basaba fuertemente en la razón y donde empieza a poner fuertemente el centro de estudio, el centro del pensamiento en el hombre. Por eso muchos hablan del antropocentrismo, ¿no? Centrarse en el hombre, en la mujer, en el ser humano. Y la Ilustración va a traer una renovación en cuanto a las ideas. Esto no va a estar excepto España, aunque gran parte de los pensadores de la Ilustración provenían de Inglaterra, de Francia, de Alemania. España no va a estar exento de esto, del movimiento de la Ilustración, el iluminismo, como se lo conoce también en muchos sectores. De hecho, el texto empieza mencionando estos movimientos, la Ilustración española y el despotismo ilustrado, y el texto empieza planteando de que los Borbones inician una reestructuración económica y política del Imperio Español. Si prestan atención, en los primeros 3 párrafos del texto de Carlos Mayo, de la bibliografía, desarrolla gran parte, digamos, de lo que son las reformas. De hecho, en el primer párrafo ya empieza hablando de reformas, las reformas tipo económicas que plantean los Borbones para el Imperio Español. Acá, en este punto, yo muchas veces lo que propongo y lo que recomiendo, y a veces también hacemos en ejercicio cuando los años anteriores, cuando teníamos la posibilidad de encontrarnos en las tutorías y dialogar con los estudiantes y las estudiantes, de clasificar de alguna forma las reformas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, las reformas son como muchas, y empezar a hablar de un listado de reformas no está mal, pero por ahí el clasificar las reformas nos ayuda por ahí a organizarlas y a entenderlas desde otro ángulo. Esto lo van a decir ustedes, de qué forma por ahí quizás les resulte más práctico presentarlas a las reformas, pero es importante que conozcan al menos las reformas borbónicas más estructurales. Entonces, la clasificación que hacemos es: hay reformas borbónicas pensado para la dimensión política y hay reformas borbónicas que apuntaban estrictamente a lo económico. Entonces separamos por un lado qué reformas son políticas y qué reformas son económicas. Pasa que esto tampoco es tan tajante, porque hay algunas reformas que son económicas políticas o de economía política. Entonces, a veces no es tan tajante la clasificación, pero puede ser un recurso que se utilice para decir, organizar las reformas y presentarlas a la hora de hacer un trabajo o a la hora del coloquio final, que va a ser, como les contaba en los videos anteriores, oral. Bien, y en relación a las reformas, ¿qué plantea el texto del doctor Carlos Mayo que tiene la bibliografía? Va a hablar de algunas reformas económicas que van a estar, se los digo a grandes rasgos, grandes líneas, ahora vamos a ir mencionando algunas. La económica apuntan a la recaudación, gran parte de las medidas, al comercio y a la monopolización
del comercio. Gran parte de las reformas económicas están enfocadas en estos puntos. De hecho, la primera que menciona Carlos Mayo en el texto dice que la corona española lo que busca es acentuar la presencia y la eficiencia del Estado en las colonias. ¿De qué Estado? Es la pregunta. El Estado español, claramente. Buscan que el Estado español tenga mayor presencia en las colonias y que tenga un Estado más eficiente, teniendo en cuenta que territorialmente España tenía colonias desde lo que es hoy Argentina hasta Norteamérica con México, que estamos hablando de la época de la colonia, y donde muchas ciudades que hoy son parte del territorio de Estados Unidos eran también parte de la corona española. O sea, desde Suramérica, Norteamérica, la corona española tenía dominios territoriales, a excepción del Imperio de Brasil, donde estaba Portugal, y algunos territorios en Centroamérica donde había dominación francesa, holandesa, y Norteamérica donde estaba acentuado Gran Bretaña o Inglaterra. Gran parte de la extensión territorial de América dependía o estaba bajo el dominio español. Entonces, esta extensión territorial hace que los Borbones se propongan como objetivo tener mayor presencia en el territorio. Ahora vamos a ver por qué implementan una serie de medidas para esto. Plantean también racionalizar, ustedes los tienen en el texto, habla Mayo de racionalizar la administración, habla de la administración indiana, habla de fomentar el desarrollo económico metropolitano. Tengan en cuenta, cuando habla de fomentar el desarrollo económico metropolitano, habla de las grandes metrópolis de la corona española, que tenía la corona española. Y habla de aumentar la participación española en la economía. Ahora vamos a ir viendo cómo aumentar esta participación en la economía, ¿no? Y el comercio colonial, y habla el texto de que había peligro o había amenaza de otras potencias europeas en las colonias, en el territorio latinoamericano. Y principalmente la principal potencia que competía en América con España era Inglaterra, el principal competidor, que Gran Bretaña era aliado de Portugal. Entonces, ante la amenaza de Inglaterra de penetrar las colonias españolas para negociar, para comercializar, para tener un dominio territorial, cualquiera de estas sean las intenciones de Inglaterra, era una preocupación para la corona española. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Como reformas políticas, menciona ya en el segundo párrafo Mayo, habla de aumentar la centralización monárquica y un sistema administrativo uniforme. ¿De qué se está refiriendo? Centralizar el poder político del Estado en la figura monárquica de la nueva familia de Borbón, y un sistema administrativo uniforme en todo el territorio. Busca una administración más eficaz que incremente los ingresos del fisco, o sea, impuestos, está hablando acá claramente. Y habla también de la creación de nuevos virreinatos, donde va a destacar el virreinato del Río de la Plata, la creación del virreinato del Río de la Plata y la creación del virreinato de Nueva Granada como
acciones, como medidas estratégicas, porque estos virreinatos no se crean como producto de la casualidad o del azar o de una prueba de una medida novedosa de prueba, a ver cómo funcionaba. Estos virreinatos tenían una intención claramente político-económica. ¿Por qué? Porque en este contexto en el que se crea el Virreinato del Río de la Plata, que en realidad el Virreinato del Río de la Plata se crea posterior al de Nueva Granada, se crea el 1 de agosto de 1776. Les voy a mencionar algunas fechas durante la charla, pero no es para que se asusten, ni es para que ustedes se la aprendan de memoria. Uso la mención de las fechas para que ustedes tengan referencia en el tiempo y espacio, para que vayan ubicándose de qué época estamos hablando y para que vayan ubicándose desde dónde estamos hablando y cómo se van a ir generando algunos cambios. Entonces decía que se crea primero el Virreinato Río de la Plata y posteriormente en 1776 el Reinato Río de la Plata. ¿En qué contexto se crea el Virreinato Río de la Plata? De una disputa hegemónica europea. Las principales potencias europeas estaban disputando el dominio territorial y el dominio económico. Tengamos en cuenta que las colonias de América eran grandes proveedoras de materia prima para la producción de manufacturas de los países europeos. Y además esto se va a profundizar, se va a comenzar a profundizar. ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en Europa, puntualmente en Inglaterra, se estaba produciendo lo que era la revolución industrial. La revolución industrial que se empieza a gestar y a aparecer en mediados del siglo XVIII. Estamos hablando de la misma época. En Europa se estaba produciendo la revolución industrial. La revolución industrial, la aparición de la maquinaria, la aparición de los talleres, la aparición de la producción de la manufactura bajo otro tipo de mecanismos de producción. Y esto va a hacer, la revolución industrial va a hacer que sea más demandadas las materias primas para la producción. Entonces empieza a haber una fuerte disputa entre las principales potencias, que en realidad ya la había, porque había previamente disputa por el territorio en África, por las rutas marítimas, en América, por las colonias. Esto se empieza a agudizar con la aparición de la revolución industrial. Va a aparecer también, hablábamos de la amenaza británica, para los españoles de apoderarse del territorio español, de colonias españolas. De hecho, los ingleses ocupaban Malvinas, las Islas Malvinas, las cuales abandonan en 1774, pero posteriormente van a volver a la ocupación territorial de Malvinas. Y también era muy importante, y lo menciona el texto, la navegación por el Cabo de Hornos por el paso hacia el Pacífico. Era muy importante Malvinas, lo sigue siendo, de hecho, lo sigue siendo geopolíticamente un punto estratégico para la navegación y el paso del Atlántico al Pacífico. Y el temor de los españoles de que los ingleses generen una invasión territorial desde Malvinas hacia el continente, o puedan ingresar
eh, por el lado del Pacífico. También había fuerte preocupación por Portugal, quien Portugal había creado en el Virreinato del Brasil, y había fuerte temor de que los portugueses también generen un avance territorial sobre la cuenca del Plata, por el litoral y la banda oriental. Y en 1776, justamente, España y Portugal llegan a un enfrentamiento por el control de la región. Pero hay un dato no menor, que es que Inglaterra, que era aliado de Portugal en el norte, tenía un conflicto se había generado el proceso de independencia de lo que se conocía como las 13 colonias. Las 13 colonias, o en algunos libros puede ser que lo lean como las 13 colonias inglesas, que es el inicio del proceso de la independencia de lo que hoy es Estados Unidos. De hecho, fíjense en que la independencia de Estados Unidos se conoce como el 4 de julio de 1776, y la creación del Virreinato del Río de la Plata dijimos que era el 1 de agosto de 1776. Fíjense la cercanía en el tiempo. España aprovechó que Inglaterra estaba concentrado en tratar de revertir la situación en América del Norte, conteniendo lo que era el proceso independentista de las 13 colonias, para desplegar tropas al Virreinato del Río de la Plata y disuadir a los portugueses de una potencial invasión. ¿Qué más le iba a decir? Bueno, una vez creado el Virreinato del Río de la Plata, que tiene un fin económico y un fin político, por el dominio territorial, por la recaudación de impuestos, por el aumento de la comercialización, Carlos Mayo, después de esto, va a mencionar una serie de medidas que se toman y que son importantes para el desarrollo de la región, digamos, dentro de las reformas borbónicas. Acá voy a hacer una aclaración. Van a ver ustedes que en muchos casos el autor menciona datos económicos. De hecho, agrega en algunas partes del texto algunos cuadros comparativos, la evolución en las cantidades de exportaciones, en los niveles de exportación, en los niveles de recaudación. Si a ustedes les interesa, léanlo, estudienlo, memoricen esa parte, pero no voy a preguntar sobre ese detalle. No me interesan que conozcan los datos de cómo variaban los niveles de exportación, o cómo variaban los niveles de los productos que se importaban entre 1776 y 1790, o entre 1790 y 1800. No está dentro del interés de la materia que conozcan estos datos. Sí, están buenos y son interesantes para que ustedes vean, se hagan una idea, ¿no?, de que la exportación aumentaba muchas veces, en muchos casos 30, 50, o en algunos casos el 100%. Da algunos números sobre los incrementos de población, que también son significativos. Son datos que lo que buscan más que nada es graficar la situación, y que podamos tomar de alguna forma un poco, hacernos la idea de cómo fueron los cambios, cómo se fueron produciendo, pero no se preocupen cuando empiecen a ver números, porque no les voy a preguntar por los números o los índices de la época.
Acá menciona que entre otras medidas en 1783 se crea el sistema de intendencias, que el sistema de intendencias va a ser también fundamental para la corona española dentro de las reformas borbónicas para garantizar esto que hablábamos antes, ¿no? La defensa territorial, la defensa del territorio ante posibles invasiones y también para la presencia del Estado en los distintos puntos ante la extensión territorial amplia y también para el control. Entonces se van a crear 8 intendencias más 4 gobernaciones políticas militares que dependían de las intendencias, donde Mayo lo que va a hacer es detallar también cuáles son las 8 intendencias, en qué regiones se establecen y cuáles son las 4 gobernaciones políticos militares. Después de esto, se los dejo para que lean las intendencias. Después de esto, las reformas, va a volver sobre las reformas económicas Mayo, y va a hablar de que se va a buscar reactivar y modernizar la economía española. Se va a buscar, se va a crear en 1776, le voy a mencionar algunas fechas más. Menciona los beneficios real de cédula, donde se autoriza el comercio entre colonias. Este va a ser un dato importante, porque con el derecho, el beneficio de real cédula, que las colonias ya puedan comercializar entre sí, era una apertura, porque les abría de alguna forma el mercado. En 1777 va a mencionar que el virrey dicta el auto de libre internación, donde se descentraliza el ingreso por medio del puerto de Lima, y dice que se autorizan 2 puertos para la comercialización, uno el de Buenos Aires y también se autorizan puertos en Chile. Y va a mencionar, entre otras medidas, en 1778 el reglamento de comercio libre, donde va a mencionar que este reglamento de comercio libre tiene 2 características. Por un lado, permite y fomenta el comercio libre, pero por otra parte también protege el comercio. La pregunta es cómo es esto de da un libre comercio, da una apertura a la comercialización a las colonias, pero a la vez lo protege. Se eliminan impuestos y se limitan trámites que eran engorrosos, que eran complicados para la administración, que hacían los procesos de administración, sobre todo los de exportación, sobre todo, hacían trámites lentos, pesados y a muchas veces difícil de realizar. Y dice que se flexibiliza la navegación por nuevos puertos, lo que hablábamos antes. De esta forma va a liberar el comercio. Repito, eliminando impuestos a determinados productos, eliminando trámites engorrosos, o sea, se dinamiza los trámites para la comercialización, y abriendo nuevos puertos se va a dinamizar y se va a liberar la comercialización. Pero por el otro lado, se va a impedir la comercialización con países que no extranjeros, fuera de España, y se va a dar privilegio de honor a productos españoles y americanos. Se va a fomentar el comercio entre España, la corona española y las colonias americanas. Y se va a proteger a la economía de potenciales comercializaciones con las potencias europeas que competían con España, ¿no?
Esto va a ser, que no lo dice Carlos Mayos, pero el contrabando es una de las consecuencias de, de la monopolización de la economía, ¿no? Porque muchos comerciantes en varias partes de la región que dependían de España se van a prestar a la comercialización por medio del contrabando. Va a ser un fenómeno que va a estar bastante presente en esta época. Después de mencionar estas reformas, Carlos Mayo va a plantear el impacto de las reformas borbónicas, donde lo que va a decir Carlos Mayo en relación cuál es el impacto de la reforma borbónica. Nosotros tendemos a decir tuvo un impacto positivo, hubo progreso, o un impacto negativo, crisis. En realidad Carlos Mayo no va a ser tan tajante en esto, y lo que va a plantear el autor es el impacto de las reformas borbónicas alentó el crecimiento en algunas regiones, en algunas ciudades, y hizo que algunas ciudades entren en recesión y en crisis, digamos. Y al principio de este apartado, Carlos Mayo dice, en líneas generales, hubo un crecimiento económico del Imperio Español. Hubo una etapa de progreso y de crecimiento. Dice, pero no fue producido exclusiva y estrictamente por las reformas borbónicas, sino que las reformas borbónicas aportaron lo suyo y acompañaron el proceso de crecimiento. Y después va a decir esto: hay regiones que se vieron beneficiadas y que crecieron y se expandieron económicamente, y hay regiones que se vieron afectadas, que entran en crisis, en recesión y en crisis profundas. De hecho dice que muchas de las ciudades que crecen económicamente y progresan económicamente, este crecimiento económico se ve acompañado también por el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico. Y entre la zona beneficiada, por decirlo de alguna forma, o en las zonas, en las regiones en las cuales se vio un crecimiento durante este periodo, estamos hablando entre 1770 y principios del siglo XIX, tengamos en cuenta, vamos a usarlo como corte, 1810 con Revolución de Mayo, hasta 1810 vamos a ver reforma borbónica e impacto de las reformas borbónicas, porque ya posterior a 1810 entramos a mirar otro proceso. De hecho, la bibliografía hace un corte acá. El punto 1.3a habla de reformas borbónicas. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, como decíamos antes, hasta 1810. Y ahí la bibliografía va a tomar el periodo de 1810 hasta 1852, que eso va a ser la etapa que va a analizar el autor en el 1.3b. Y lo que les contaba en los videos anteriores, el texto mira procesos. Van a notar que no se va a detener en personajes puntuales de la historia y no se va a detener muchas veces en fechas puntuales. Va a mirar el proceso. De hecho, acá nosotros en Reforma Borbónica lo estamos viendo en un periodo de tiempo. Yo les estoy mencionando fechas, el autor las menciona, pero que son importantes o que sobresalen, o como referencias para ubicarse y ordenar el proceso, no para que se las memoricen, ¿no? Y este periodo
de 1700, de mediados del siglo XVIII, más precisamente 1750, 1770, hasta mediados del siglo XIX, va a ser un periodo de grandes cambios. Grandes cambios. Y es importante, fundamental, por eso yo les hice la presentación que les hice, la contextualización que les hice, porque nosotros miramos América mediados, fines del siglo XVIII, y América eran colonias que estaban bajo el dominio de las potencias europeas. Entonces es fundamental para ver lo que sucedía en América, es saber qué pasaba también en Europa, en paralelo, ¿no? Y lo mismo vamos a hacer cuando estuvimos el otro periodo, de 1810 a 1852. Es fundamental ver qué pasaba en Europa, y ustedes van a ver, porque muchas veces se lee, ¿no?, que 1810 la Revolución de Mayo, 1816 la Independencia. Pero bueno, ¿en qué contexto se da esto, no? ¿En qué contexto se da la revolución? ¿En qué contexto se da la lucha por la independencia de los países latinoamericanos? ¿En qué contexto se da la conformación del Estado en Argentina? Porque si no, somos como un país o una región aislada del mundo que no importa qué pase alrededor nuestro, nuestros hechos o nuestros procesos o nuestros sucesos se dan de igual forma. Y en realidad estamos viendo en este periodo de reforma borbónica, y lo vamos a ver en el periodo de independencia y de formación de Estado en Argentina, y en América se dan procesos semejantes, que están estrechamente ligados con el contexto internacional, el contexto internacional americano y fuertemente el contexto internacional europeo. Les decía que entonces, como impacto de las reformas borbónicas, va a mencionar Carlos Mayo a el litoral, a Buenos Aires y a la banda oriental como una región, una zona que tuvo un gran crecimiento económico, progreso económico y desarrollo poblacional. De hecho, plantea el autor que entre 1790 y principios del siglo XIX, 1800, los primeros años, la población en esta región se duplicó prácticamente. Esto obviamente acompañado del desarrollo económico y la apertura del puerto de Buenos Aires como un punto clave para la exportación de materia prima, ingreso y egreso de materia prima. Y va a mencionar como zonas afectadas en esta época, que entran en recesión y en una crisis grave, porque en el litoral había un desarrollo marítimo y gran ingreso de mercadería que provenían de España. Va a mencionar a Mendoza, va a mencionar a San Juan, va a mencionar a La Rioja, y también va a mencionar a otras. Yo tomé 3 como referencia, pero va a mencionar también, por ejemplo, a Santiago del Estero, donde dice que la gente emigraba fuertemente a otras regiones en busca de trabajo. Esto va a ser lo que va a plantear en líneas generales Carlos Mayo en relación al impacto de las reformas borbónicas, que es importante que tengan en cuenta, porque les repito, cuando vayamos cuando yo les pregunte en algún parcial o en algún coloquio final o en algún examen final, por si alguien quiere rendir libre o rinde libre después, les voy a preguntar qué fueron las reformas borbónicas, qué reformas borbónicas se implementaron, qué impacto tuvieron las reformas borbónicas. Son preguntas que aparecen habitualmente. Una vez
desarrollado el impacto de las reformas borbónicas, el autor se va a dedicar a describir cómo estaba organizado socialmente la población, la sociedad, durante el virreinato del Río de la Plata. Y va a mencionar, lo va a dividir en dos ejes. Va a hablar de el mundo urbano y va a hablar del mundo rural. Dentro del mundo urbano va a mencionar a la burocracia, va a mencionar a los comerciantes, a la iglesia, va a mencionar a los artesanos y va a mencionar a los negros esclavos y negros libres. Dentro del mundo urbano va a describir y va a analizar estos actores. Una vez que desarrolle estos actores, va a hablar del mundo rural, y dentro del mundo rural va a hablar de tres actores puntualmente: los estancieros, la plebe rural. Dentro de la plebe rural va a hablar de los agregados, los peones y los vagabundos. Y por último va a hablar de la figura de la estancia colonial, que era una figura importante dentro del mundo rural en la época del virreinato. Esto se lo voy a dejar para que lean, porque es meramente descriptivo, va a contar cómo se organizaban estos actores, qué características tenían. Se los voy a dejar para que lo lean ustedes. Bien. Acá se va a generar, ya voy cerrando con esto porque se me está haciendo largo el video. Siempre me pasa esto de que digo voy a hablar poco, pero termino extendiéndome un poco. Esto nos va a dejar el pie para hablar en el próximo video, y ustedes lo pueden ver en la lectura. Se va a empezar a gestar el proceso de revoluciones en América Latina. Ya a principios del siglo XIX se empiezan a generar los primeros procesos independentistas. De hecho, ya a finales del siglo XVIII ya habían varios intentos de levantamientos en contra de la corona, buscando luchar por la independencia, pero se van a empezar a canalizar los procesos independentistas a principios, las primeras décadas del siglo XIX. Esto va a tener mucho que ver porque nosotros hablamos de un Estado más presente, hablamos de un sistema administrativo uniforme, hablábamos de una mejor administración, una administración más eficaz, como objetivo que se planteaba la corona, pero esto significaba que el dominio administrativo, y ustedes lo van a ver cuando vean en el mundo urbano la burocracia, el dominio del Estado, de los asuntos del Estado, de los asuntos públicos, de la administración, estaba a cargo de lo que se conocía en su época, o a los que se denominaban los peninsulares. ¿Quién eran los peninsulares? Españoles que venían a las colonias a desarrollar funciones administrativas, políticas, económicas. Los criollos estaban fuera de toda esta estructura política y económica. Entonces muchas de estas medidas van a generar también malestar, más allá de lo que hablábamos antes, qué regiones fueron beneficiadas en lo económico y qué medidas fueron perjudicadas o entraron en recesión. Esto está dicho en términos económicos, y en términos políticos comienza a haber malestar. Además, la aparición de la revolución industrial
la Revolución Francesa de 1789 va a generar cambios estructurales en Europa. Nosotros en un video anterior hablábamos que, ¿se acuerdan que con el Renacimiento se genera una serie de cambios estructurales a nivel global? Y de hecho el Renacimiento, durante fines del siglo XV y durante el siglo XVI, van a generar cambios estructurales en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Bueno, en este periodo de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX se van a generar cambios estructurales. Les mencioné antes 1776, la independencia de Estados Unidos, la reforma borbónica y sus consecuencias, principios de las décadas del siglo XIX, con la lucha por la independencia en los países latinoamericanos, la aparición de Napoleón en Francia, hay una serie de guerras también, la guerra de Trafalgar, entre otras, que van a cambiar la configuración de la hegemonía europea, que esto se va a trasladar a nivel internacional. Pero bueno, esto lo vamos a ver en el próximo video, porque si no se me va a hacer un video de 2 horas y no es la intención. De hecho, si no, después me cuesta mucho cargarlo en YouTube, así que voy a dejar hasta acá. Los voy a dejar que lean, les voy a pedir que sigan leyendo. Es muy importante que avancen con las lecturas mientras van saliendo los videos, que vayan avanzando con la lectura. Como siempre les digo, la intención de este video es que les ayude a adentrarse en la lectura, que les ayude el contexto que les doy, que les ayude a entender qué proceso están leyendo y estudiando. Pero es muy importante que ustedes avancen con la lectura. Por ahora no va a haber actividad 2, ya que tenemos aún compañeros que hasta hace poquitos días se estaban sumando a la cursada de la materia, así que por el momento no voy a dar otra actividad hasta que se terminen de sumar los compañeros y de acomodar los que recién se sumaron, y por eso les pido que vayan avanzando con la lectura, y en caso de dudas, en caso de inquietudes, pueden escribir, pueden consultar el chat del aula virtual, el email, están a disposición para que charlemos estos temas, o las inquietudes que vayan surgiendo. Les mando un saludo a todos, a todas, y espero que sigan bien.